Con gozo en nuestro corazón estamos nuevamente acercándonos a usted, a usted y a ustedes a través de estas redes sociales de el Facebook y el YouTube. Y en este domingo 15 de agosto del 2021 les saludamos de la siguiente manera, conforme a la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 23 y 24. Pasea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El tema de hoy tiene por título: El Evangelio manifiesta las obras de Dios. Vamos a irnos y vamos a estar mucho tiempo en ese capítulo, al capítulo 9 de Juan, y vamos en este momento a leer en los versículos 3 y 4, de donde está tomado este mensaje. Y dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La palabra que se usa aquí para manifestar las obras es faneo, significa ser aparente, aparecer, demostrar, poner en evidencia, presentarse, manifestar. De tal manera que usted y yo entendamos este término en el sentido en que en las Escrituras fue escrito. El propósito de esta enseñanza es conocer lo más posible lo que el Evangelio nos revela acerca de las obras de Dios. El capítulo 9 de Juan nos sirve de guía para entender las obras de Dios. No solo es el único capítulo, todo el Evangelio está lleno de las obras de Dios, pero hemos tomado este porque nos da lugar a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón para compartir con ustedes. Bien, vamos pues a analizar este capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Y qué encontramos inmediatamente? Que en el versículo 1, leamos el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué expresa en este momento? Y en manera muy clara, la misericordia del Señor Jesucristo. No está expresado el término misericordia, pero definitivamente el Señor tuvo misericordia de este ciego de nacimiento. Y vamos a probar esto en que la expresión de la misericordia de Jesucristo es clara. Y esto es como parte de las características que tiene el Evangelio, que manifiesta las obras de Dios. Es decir, las obras de Dios son hechas claramente por su misericordia. Bendito sea el Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque a través de sus obras es expresada su misericordia. Vamos a comprobar esto en otros versículos donde claramente se usa esta palabra, este término. Nos regresamos hasta Mateo 9:27. Si usted me quiere acompañar, a favor de ir a Mateo capítulo 9, versículo 27, y leemos: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos dos ciegos le dijeron que que le pidieron que tuviera misericordia, ¿sí? Y que de esta manera, ¿sí? En la intervención del Señor, al expresar claramente su misericordia, trajo sobre ellos la sanidad, de tal manera que nosotros podemos leer en el versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y el 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Nosotros vemos aquí que la expresión de la misericordia trajo la sanidad sobre estos dos ciegos. Esto lo vamos a ver continuamente en la obra del Señor, y vamos a ver continuamente que el Señor, cuando nosotros nos acercamos y le pedimos misericordia, nos puede preguntar como a ellos.
¿Crees que puedo hacer esto? Y siempre demandando nuestra fe. Así es que nosotros debemos acercarnos en la expresión de esta buena nueva de misericordia dada por Jesucristo, rogando al Señor y pidiéndole misericordia y teniendo la fe suficiente. Bien, vamos a seguir adelante porque estamos hablando de que las obras de Dios vienen a ser motivadas o vienen a ser movidas cuando nosotros pedimos su misericordia, y a veces, como en el caso de este ciego de nacimiento, ni siquiera, sino que se cumple la palabra del Señor del Salmo 136, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos ahora a Mateo, vamos a adelantarle un poquito, capítulo 17, versículo 15, y vamos a seguir comprobando esto y cómo el Señor mueve su mano y mueve sus obras y su poder cuando nosotros estamos clamando a su misericordia. Mateo 17, 15 dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este es un padre que pidió misericordia, así es que a veces el Señor tiene misericordia por sí mismo, a veces el Señor oye que le decimos y le pedimos y hablamos a Él rogando su misericordia, a veces una tercera persona. En este caso, alguien muy interesado, un padre pidió misericordia para su hijo lunático y este fue liberado del demonio y sanado, de tal manera que el versículo 18 nos lo comprueba: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Vamos a seguir mirando lo que el Señor nos expresa acerca de que Él manifiesta sus obras y que esto trae claramente la demostración de su misericordia. Vamos ahora a Marcos capítulo 1, versículo 41. Vamos a ver qué aprendemos ahí y seguimos comprobando la expresión clara de la misericordia de Dios de una manera o de otra manera, pero siempre trayendo sobre nosotros un favor, un beneficio. Marcos 1:41 dice: y Jesús teniendo misericordia, ahí está, ya el Señor tiene misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús aquí tuvo misericordia y aún le tocó y lo limpió. ¿Por qué repito aún le tocó y le limpió? Porque vea la misericordia del Señor. Este era el caso de un leproso y el leproso tenía que guardar, como hoy dirían, su sana distancia, pero el Señor se acercó, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. En su misericordia Jesús tuvo para con él el hacer esta limpieza y esta sanidad sobre este leproso, sin hacer acepción de personas y diciendo: me corro el riesgo de ser contagiado, pero teniendo la fe de que Él estaba haciendo misericordia, nada iba a acontecer en el cuerpo de Jesucristo. ¿Tendríamos, la pregunta sería, nosotros esa clase de misericordia? ¿Nos jugaríamos esos riesgos como el Señor Jesús nos muestra aquí? Sigamos adelante. Ahora Marcos 5:19, y dice la palabra de esta manera: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gracias al Señor por ello. Este es el caso de una expulsión de un espíritu inmundo, ¿sí?, que azotaba al endemoniado de Gadara. Lo envió a su casa para que él contara cómo había tenido misericordia de él. Nosotros tenemos que contar cuántas veces ha hecho Dios misericordia con nosotros y cómo Dios ha manifestado sus obras. Yo me podía estar aquí contando
las obras de Dios que he podido entender y cómo Él ha extendido su misericordia a mi vida. De hecho, por la edad que tengo, puedo decir que estoy aquí a estos 73 años y con vigor y fortaleza y sirviendo al Señor por su pura misericordia, y que lo que hemos hecho y que lo que hacemos y que lo que somos y tenemos es la expresión clara de su misericordia en nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Dios es uno. Mire qué claro está siendo para nosotros la expresión de la misericordia del Señor, que le otorgó a este ciego de nacimiento, sin siquiera se lo pidiera, pero tuvo de él misericordia. Vamos ahora a ver el caso de Bartimeo en Marcos 10, 46 al 48. Y dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces vemos este pasaje y de Marcos 10, del 46 hasta el 49. Bartimeo el ciego de Jericó dio voces y clamó mucho más: ten misericordia. Y lo hizo intensamente. Lo reconoció Jesús y reconoció a él también a Jesús como el Salvador. Y cuando le dijo él, hijo de David, estaba reconociéndolo como el Mesías, porque el Mesías, la gente sabía que venía como descendiente de David. Y por su fe, tanto en Jesús como el Salvador de este mundo, como en el Hijo de David como Mesías, recobró la vista. ¿Apelando a qué? A la misericordia. Ten misericordia. ¿Cuántas cosas tendríamos que acercarnos en humildad y decirle al Señor: ten misericordia de mí? Regresamos a nuestro pasaje ahí de Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y fue entonces, confirmamos, movido a misericordia, de tal manera que el Señor pues hizo algo muy grande en esta vida. Vamos ahora a buscar en Marcos capítulo 9, versículo 22. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí tiene una invitación para ti, para mí, para toda su iglesia. Aquí hay una invitación, ¿sí? Que nosotros le digamos: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué bonita expresión que tengamos nosotros para acercarnos y ver que el Evangelio manifiesta las obras de Dios y que éstas se expresan claramente por su misericordia. Para mí, qué invitación. Vuelvo a leérselas: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuántas cosas están pasando en nuestra vida, están pasando a veces en nuestra familia, en nuestros parientes, en nuestra descendencia. Cuántas cosas están pasando en esta nación y en el mundo que haríamos caso a esta invitación. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Lucas 6, 36, vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera en la parte B. Bueno, dice: como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre sigue siendo misericordioso. Vamos a dejar ahí y vamos a totalmente a tener eso en nuestro corazón, ¿sí? El Evangelio manifiesta las obras de Dios y éstas expresan claramente su misericordia. Ahora vamos a ver
estas obras que el Evangelio manifiesta son poderosas. Ahí mismo regresamos y le damos otra aplicación a Lucas 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces son poderosas porque este era un ciego de nacimiento. Vamos a comprobar esto mismo aquí en Juan 32 y 33. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, se refiere a Jesucristo, nada podría hacer. Entonces estamos viendo que las obras del Señor son poderosas. Aquí vimos varios ejemplos, los dos ciegos, Bartimeo el ciego, vimos también algunas liberaciones y sanidades, pero aquí estamos viendo una sanidad y un milagro, una maravilla. Dice, testificando Juan, que desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Sus obras son poderosas. El Evangelio manifiesta las obras de Dios y estas son poderosas. Gracias, Señor Jesucristo, por ello. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, 17 al 19 y vamos a esta preciosa revelación que Dios dio a aquellos discípulos que salían de Jerusalén camino de Emaús después de que Jesucristo había sido muerto, sepultado y resucitado. Lucas 24, 17 al 19. Y les dijo, está hablando de Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, preguntó Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Estos discípulos que iban a Emaús reconocieron que Jesús fue un varón poderoso en obra y en palabra. Sí, para nosotros es un presente continuo y nunca un pasado o un hecho histórico. Según Hebreos 13:8 que hemos dicho, la palabra dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a seguir comprobando que tenemos en Jesús alguien que totalmente a través del Evangelio manifiesta las obras de Dios y estas son poderosas. Vamos a darle otra aplicación. Ahora nos vamos hasta Hechos capítulo 2 versículo 22 y vamos hasta allá para que nosotros estemos disfrutando. Hemos usado este versículo en otras aplicaciones, pero ahora lo usamos para hablar de las obras poderosas de Jesucristo o de las obras poderosas de Dios a través de Jesucristo. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué obras poderosas hizo? Maravillas, prodigios y señales, cosas de una demostración de gran poder. Esos son las maravillas, los prodigios, cosas sobrenaturales, y señales son prendas y marca de origen divino, de tal manera que son obras poderosas. Sí, esto confirma que Jesús es el Señor, es Cristo, el Mesías, y es poderoso. Vamos, esto también queda en extensión porque hemos dicho que tanto las cartas dadas por los diversos siervos de Dios, mayormente por Pablo y por Pedro y por Juan y por otros, y
también está confirmado en Apocalipsis. Hemos tenido este pasaje y lo conocemos aún de memoria, cuando dice Apocalipsis 1:8, hablando de la revelación de Jesucristo. Yo soy el Alfa, dice Jesús, y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Ahí está el continuo presente y el conocimiento del pasado y el conocimiento del futuro. El Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Jesús es eterno y es el Todopoderoso. Esto queda confirmado y vamos a volver a mirar allá en el capítulo 15, versículo 3, en el cántico de Moisés y del Cordero, y dice Apocalipsis 15:3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Fíjese nada más, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Queda claramente expresado y confirmado aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Ahora vamos a irnos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Estamos hablando de que las obras de Dios son poderosas y que Cristo en el momento como Hijo del Hombre, el Dios encarnado, y como el Hijo de Dios, así las hizo, expresando un Dios que hace cosas y obras poderosas. Decíamos que nos vamos hasta Efesios capítulo 3, versículo 20, y dice: y aquel, y está con mayúsculas la palabra aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está también bien claro, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Vamos ahora a mirar una enseñanza de Jesús. Vamos a ir hasta Marcos capítulo 9, versículo 23, nos regresamos a los evangelios y vamos a leer la palabra del Señor de esta manera, y dice ahí: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Una enseñanza de Jesús: creer y así desatar la misericordia y el poder de Dios. Nos da un presente: al que cree todo le es posible. Fíjese bien, dice: si puedes creer, al que cree. Es un presente, este verbo está en un presente. Vuelvo a darles esta enseñanza de Jesús en Marcos 9:23, creer y así se desata la misericordia y el poder de Dios. Nos da un presente: al que cree todo le es posible. Vamos ahí a Mateo 9, 28 y 29, vamos a ver qué aprendemos acerca de estas obras poderosas del Señor, qué es lo que nos está dando el Señor. Y dice la Escritura: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces nosotros creemos que puede hacer esa obra poderosa. Que debes contestar: sí, Señor. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Esto ya lo habíamos estado viendo, el caso de estos dos ciegos, pero ahora estamos confirmando que al que cree todo lo es posible, y que nuestro decir tiene que ser: sí, Señor, creo que puedes hacer esto. Y la respuesta de Jesús en misericordia será: conforme a tu fe sea hecho. ¿Qué observamos aquí? Todo en tiempo presente. Eso agrada a nuestro Dios y Señor. Hay que cambiar nuestra oración, hay que cambiar nuestro pedir, nuestro rogar. Solicita misericordia y obras poderosas y la intervención de Dios por la fe en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, dile: te necesito. Hoy, ayúdame. Y el Señor lo hará. Vamos a dejar
y vamos a ver otro punto más. Las obras de Dios son sin prejuicio. Nos regresamos allá a Juan capítulo 9 versículos 2 y 3 y vamos a leer, y dice la escritura: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces nosotros vemos que las obras de Dios son sin prejuicio. Gracias, Señor, porque si tuviera sobre nosotros un prejuicio, pues nada se obraría. No operaría tu misericordia, no operarían esas obras poderosas, pero tú eres sin prejuicio. ¿Qué nos está diciendo estos pasajes? Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón y en la gente que está relacionada con nosotros, en este caso sus ascendientes del ciego de nacimiento, sus padres. Conoce las causas, conoce los propósitos, conoce los alcances de cada persona que interviene en nuestra vida, y de lo que hay en su mente y en su corazón, el Señor lo conoce. Él conocía a los padres de este ciego de nacimiento y él conocía a este ciego de nacimiento. Está ahora que nosotros queremos ver qué es lo que hoy queremos aprender. Que el Señor es sin prejuicio y que el Evangelio manifiesta las obras de Dios, y que a través de estas obras de Dios en misericordia y en poder, el Señor obra sin prejuicio. Y para el Evangelio nos revela tres causas de la enfermedad. Ya hemos enseñado esto algunas veces, pero hoy vamos a hablar claramente, porque aquí estaban culpando al ciego de nacimiento y a sus padres de que alguno había pecado, o los padres o él. Pero vamos a ver que no siempre es así. Vamos a ver esas tres causas de la enfermedad y del dolor, para que usted se acerque al Señor sabiendo que el Señor no tiene prejuicio y que Él puede atender nuestra necesidad y manifestar las obras de Dios en misericordia y poderosamente por encima de esas causas. Vamos ahora a Mateo 9, del 1 al 7. Regresamos al Evangelio de Mateo y vamos hasta el capítulo 9, versículos del 1 al 7, y vamos de esta manera a mirar. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vimos que la causa de la parálisis, sí, en este hombre era pecado. Vamos a ver qué hizo Jesús. Y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús, en misericordia y por su gracia y por su sangre, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Gracias por tu obra, Señor Jesucristo, porque tú quitas a través de tu obra propiciatoria y tu obra reconciliatoria por la sangre de Jesucristo, quitas toda causa de pecado y estos son perdonados, y entonces nos sanas. Seguimos viendo. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos leyendo hasta el versículo 7. Entonces se levantó y se fue a su casa. Vemos cómo esta primera causa de enfermedad y esta causa de parálisis era el pecado. No es el caso del ciego de nacimiento. Bien,
vamos a ver la siguiente causa. Y esa causa es cuando viene, aunque muchos predicadores y muchos que se dicen maestros de Biblia no aceptan, pero aquí está en la palabra del Señor y nosotros tenemos que sostenernos a través de la palabra del Señor. Vamos a ver que la enfermedad puede ser causada por un espíritu de enfermedad. ¿Dónde está esto en la Escritura? Lucas 13, del 10 al 16. Y vamos allá a ver el caso de esta mujer de Lucas 13, del 10 al 16. Y dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, fíjese nada más, 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Espíritu de enfermedad, cosas que no aceptan, aquí están escritas. Espíritu de enfermedad, sigamos leyendo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vea cómo el Señor Jesús a veces tocaba y extendía su mano, al leproso le dijo: sé limpio, y a veces otros les decía: sé limpio, sé sano, sé salvo, tu fe te ha salvado y tu fe te ha sanado. Entonces, pero aquí está diciendo: mujer, eres libre de tu enfermedad, libre de opresión de enfermedad a través de ese espíritu de enfermedad. Vamos ahora, porque esto se completaba por el toque y la imposición de manos. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y estamos hablando, y vamos hasta el versículo 16. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado. Fíjese quién tenía atada a esta mujer: Satanás, el reino de las tinieblas. 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esto combatiendo pues los prejuicios, ya los veremos más adelante, y las tradiciones de hombres. Ya vamos 2 causas: la primera por pecado, la segunda por espíritu de enfermedad o por estar atada por obra de Satanás, en este caso por 18 años. Sí, qué tremendo. El Señor Jesús la libró de su enfermedad y la sanó. Las obras de Dios son sin prejuicio. Vamos ahora a ver el caso del ciego de nacimiento. Sí, en este caso no lo era por pecado o por espíritu de enfermedad, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos allá hasta Juan capítulo 9 y vamos a leer versículos 2 y 3 otra vez. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un presente, ¿sí? Hijo de Dios, aprovecha todo esto, ¿sí? Recibe hoy la palabra de Dios, que sea para ti fuente de fe en tu vida y en tu beneficio. Esto está escrito en la palabra del Señor. Vamos ahora a aprender otra cosa más adelante, y está aquí en Juan capítulo 9 versículos 4 y 5. Los leo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está comprometido.
tiene una necesidad en ese momento, cuando estaba en esta tierra presente, hacer las obras del que le envió y ser luz. Luz soy, está en presente, luz soy del mundo. De tal manera que se identifica cuando Jehová le habló a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Muchas veces el Señor usó este verbo ser en presente. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y así cuando fue apresado por los alguaciles de los sacerdotes, le preguntaron y él dijo, yo soy, y aquellos cayeron. Sí, y Apocalipsis 1:8, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, que venir, el todopoderoso, yo soy, yo soy, yo soy y yo soy. Entonces está siendo un presente. Ahora vamos a ver que el Señor, mientras estuvo en esta tierra como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, vino para hacer las obras del que le envió. Y el Señor Jesús, vamos ahora a ver este pasaje que hemos visto y le hemos dado otra aplicación. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús declara un imperativo para él, en su corazón, en su alma, en su espíritu, hacer la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Sí, el Señor Jesús aquí en el versículo 5 nos dijo, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Confirmemos esta obra presente de Jesús como la luz del mundo. Aquí sí veremos varios versículos. Él estaba confirmando que es la luz del mundo y que a través de ser la luz del mundo disipaba muchas tinieblas, haciendo las obras de Dios, cumpliendo las obras de Dios para lo cual fue enviado y haciendo su voluntad del que le envió y acabando su obra. Juan 1:5 y 9, ya lo hemos leído y vamos a leerlo. En el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vea la obra de la luz. El 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, él alumbra a todo hombre. Juan 3:19, vamos hasta allá y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Debes amar más la luz. Jesús es la luz del mundo, ámalo. Vamos a seguir adelante. Juan 8:12 dice la escritura de esta manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Otra vez usando el yo soy, el presente continuo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que seguir al Señor para no andar en tinieblas y tener la luz de la vida. Vamos ahora hasta Juan 12:35. Mire cuánta abundancia hay de esto en la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. O para saber a dónde vamos, para saber por dónde caminamos. Sí, y el Señor dijo que nosotros creyéramos en tanto que está la luz, para que no nos sorprendan las tinieblas y no andemos en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. La obra de luz fue acabada por Jesús según Juan 12:46. Yo, otra vez, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, el creer esté en presente, no permanezca en tinieblas. Las obras de luz de Jesucristo, Él está totalmente comprometido, las terminó, sí, y Él dice que vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree, otra vez en presente en Él, no permanezca en tinieblas. Así es que esta es la obra del Señor, esta es la obra
que manifieste el Evangelio, una obra de luz para no andar en las tinieblas, para que caminemos por donde debemos de caminar y saber a dónde vamos. Bien, y toda la demás obra que fue encargada al Señor Jesucristo también fue terminada, no solo como la luz del mundo, sino como el Salvador de este mundo, el dador de vida eterna. Vamos allá a Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, para que conocieran la salvación y la vida eterna, porque Él vino como Jesús a salvar del pecado a todos y cada uno de nosotros. Sí, una pregunta haríamos, ¿se perdió el obrar presente del Señor Jesús haciendo las obras de Dios? No, definitivamente no. Vamos a regresar allá a Mateo 18:20 y vamos a leer qué dice la Escritura. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, fíjese nada más lo que dice el Señor en presente, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros, presente en nuestra vida, presente en nuestro matrimonio, porque somos más de 2, en nuestra familia, porque somos más de 2, y en dado caso también en la congregación Él está presente. Jesús está presente en medio de sus discípulos a causa de su nombre. Esto es muy importante para que nosotros continuamente estemos declarando el nombre de Jesucristo, teniendo fe en el nombre de Jesucristo, este último y gran nombre. Ya hemos predicado de ello, porque esto hace que nosotros los discípulos tengamos un presente continuo a causa de su nombre. Es a través de su Espíritu Santo que mora con nosotros. Vamos ahora, porque ya el Señor Jesús estuvo corporalmente presente, pero ahora está espiritualmente presente. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. Y entonces ahí ya incluye un futuro, y voy a explicar un poquito de eso con algunas frases más adelante. Vamos a Juan capítulo 14 versículos 17a y 20, y dice la Escritura de esta manera. En el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Sí, entonces eso es un presente. Hoy tengo un presente. El Espíritu Santo mora en mí y en ti, y estará en vosotros. Este sí es un verbo usado en futuro. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Eso es un presente, y vosotros en mí es un presente, y yo en vosotros. Para que vamos viendo esto, tenemos aseguradas las obras de Dios, porque Jesús las hará. Significa un futuro asegurado de las obras de Dios. Vamos allá a Juan 14, 13 y 14, y dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escúcheme antes de que pueda tener algún pensamiento. Un presente que al instante se vuelve futuro, y un futuro que al momento se vuelve presente. Eso es lo que nos está dando a entender. Veamos Juan 15:7 y luego el 16, y dice así: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí habla de un presente y de un futuro. Versículo 16, y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cómo juega el Señor con el presente y con el futuro, porque Él está tanto en el presente como en el futuro, porque Él es un Dios de presente continuo. Juan 16:24, vamos hasta allá, y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice Jesús, pedid y recibiréis,
para que vuestro gozo sea cumplido. El recibiréis está en futuro. Ahora diríamos, el presente acontece y se vuelve futuro. El futuro se cumple y se vuelve presente. Jesús es un presente continuo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él tiene control del tiempo del hombre, del cronos del hombre. Él tiene control de su pasado, de su presente y de su futuro, de tal manera que entonces es válido lo que estamos hablando con ustedes. Bien, vamos a seguir adelante y ahora vamos a llegar en este momento al final de este mensaje en el capítulo 9 y vámonos hasta allá. Y este es un poquito largo porque después daré yo la conclusión final y vamos a analizar el capítulo 9, versículos del 6 al 41. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí que aprendemos en cuanto a las obras de Dios, no hay dogmas. El Señor usó de dar la palabra, el Señor usó de extender la mano, el Señor usó de tocar, el Señor usó de limpiar, el Señor usó de expulsar, el Señor usó en este momento de hacer lodo, sí, con saliva, sí, y untó con lodo los ojos del ciego. No es en este caso la forma, es el fondo lo más importante, y que nosotros no pongamos en tela de duda las obras de Dios, que son misericordiosas, que son poderosas y que el Señor vino a hacerlas y que las hizo de muchas y diversas formas y maneras. Entonces seguimos adelante, versículo 7, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces hablamos que el Señor le envió, que es lo que estaba aquí tratando de enseñar. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor estaba probando su obediencia, y acuérdense que la obediencia es elemento de la fe, y por cuanto no obedecieron, no entraron al reposo, porque entonces no creyeron y su incredulidad los descalificó del reposo. Nos dice Hebreos 3, nosotros tenemos que aprender que para que veamos manifiestas las obras de Dios en misericordia y poderosas, para que veamos las obras de Dios que son sin prejuicio, empezando también porque Dios quiere romper con nuestros prejuicios, nosotros tenemos que obedecer. Esto para muchos diría es todo un acto de locura, pero el Señor quiere que nosotros entremos en ello. Y él fue, obedeció y se lavó y regresó viendo. Sí, recuerde que esto ha sido una regla muy tremenda que vemos desde aquel tiempo en aquel gran general Naamán, que fue a buscar a Eliseo y que le mandó sumergirse 7 veces en las aguas del Jordán, y él dijo: pues este río no se compara con los ríos que tenemos allá en nuestro lugar. Y mire, pero finalmente su siervo lo convenció y fue y lo hizo, y Naamán fue sanado de lepra. No es que te vayas al Jordán si tienes alguna plaga y si tienes una llaga incurable y que te sumerjas 7 veces, eso sería dogmático, es señal de que no debas hacer eso, sino que tú debas de obedecer lo que Dios en un momento dado te está diciendo, porque lo que Dios premia es la obediencia y la fe. Vamos a ver, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Empieza a ver
como diciendo, ¿será o no será? La duda acerca de las obras poderosas y misericordiosas de Dios, acerca de las obras sin prejuicio de parte de Dios, ¿se lo merecía o no se lo merecía? Esto no nos toca a nosotros. Versículo 9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Vean nada más qué es lo que se corre entre el pueblo, entre las personas. Seguimos leyendo y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Siempre están preguntándose cómo. No necesitamos preguntar cómo Dios hace sus obras misericordiosas y poderosas, cómo Dios manifiesta su obra sin prejuicios. Ni siquiera tenemos derecho a ello, pero el hombre es así y aún el pueblo es así. Pero vamos a ver que no solo el pueblo, sino también los siervos de aquel tiempo. Respondió él y dijo, aquel hombre, estamos hablando del cielo, que se llama Jesús. Jesús significa salvará de pecados a su pueblo. Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Él describió cómo lo había hecho el Señor Jesús, lo que le había pedido de que hiciera cosas, vamos a decir para muchos, fuera de razonamiento, como lodo con saliva. Muchos dirían, ¿qué cosa la saliva tiene? Comunicación de microbios y de bacterias y de virus. ¿Cómo es posible? Y lodo, el lodo pues también está contaminado, pero Dios hace obras poderosas, hace obras inverosímiles para el hombre, hace obras que son fuera de nuestro razonamiento, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, como son más altos los cielos y la tierra. Hemos aprendido en estos días allá el capítulo 55 de Isaías 6, 7, 8 y 9, y usted búsquelo y verá que así es nuestro Dios. Él hace esas obras poderosas. Seguimos viendo todo esto. Versículo 12, entonces les dijeron, ¿dónde está Él? Él le dijo, no sé. Entonces ahora vamos a preguntarle a Él, vamos a inquirirlo, vamos a decirle. Hay algunos que quieren preguntarle a Dios. No necesitamos preguntarle a Dios, ¿sí? Y dice, y entonces ahora van con las autoridades religiosas, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Esto lo repitió continuamente Jesús para dos cosas: romper con esa tradición incumplida, porque nadie cumplía eso, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni la gente. Y ya Jesús se lo había dicho cuando desató a esa mujer que estaba atada por Satanás 18 años, y otras veces lo hizo cuando comieron espigas sus discípulos, y les dijo que no tenían misericordia, y que el Señor no quería esa clase de sacrificio, sino misericordia. Y aquí lo fueron a acusar, ¿verdad? Porque había hecho las cosas en día de reposo. Vamos al versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Aquí nosotros vemos cómo les preguntan varias veces a este ciego, ¿sí? ¿Cómo recibiste la vista? ¿Cómo es esto? No es posible. Yo en los años 70 vi un milagro de alguien que tenía desprendimiento de retina, y el Señor en aquel culto glorioso de aquel miércoles en donde se manifestaba el Espíritu Santo en aquella iglesia, le devolvió la vista, y ahí a un oftalmólogo, y se lo llevó a su consultorio y le revisó, y se quedó maravillado, porque el problema de él era un desprendimiento de retina. Cuando hay esto, no puedes tener imágenes, no puedes recibir a través de tus ojos imágenes, no hay vista. Y entonces regresó diciendo, estoy maravillado que ve, aunque la de retina sigue desprendida, porque para Dios no hay cosas imposibles, para Dios no hay cosa difícil, y estas son las obras poderosas y misericordiosas de Dios. Vamos a ver
ver aquí y vamos a ver que le hacen repetir varias veces el cómo, como diciendo, queremos entender, queremos razonar, queremos comprender a nuestra capacidad mental. No, no es así. Versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya le acortó la respuesta. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahí está la religiosidad. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, disensión, controversia. Entonces volvieron a decirle segunda vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Sí. Y en verdad Jesucristo es profeta, es sacerdote, es rey, sí, y es sumo sacerdote, y es el Dios encarnado, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo, es el Cristo, el Mesías esperado. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Entonces ahora dicen, no, está fingiendo. Muchas veces han dicho es que esto son milagros preparados así. A veces nos han acusado, esto es falso, esto no es la verdad, esto es una mentira, esto es un engaño. Y los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces vamos a comprobar si esto es verdadero. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Lo confirmaron y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién o quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. O sea, querían que los padres les aclararan y ellos dicen, pues nosotros no sabemos, ni siquiera lo vimos, solo ahora estamos viendo que este hijo sí era un hijo ciego, que ahora ya no está ciego, que ahora ve. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pregúntenle a él le sucedió. Versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús, que es el Salvador de pecados, era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Dios con nosotros, fuera expulsado de la sinagoga. Vea la incredulidad. Aún no hay en la iglesia muchísima incredulidad. ¿Cuántas iglesias no aceptan las obras poderosas de Dios, las obras misericordiosas sin prejuicio? ¿Cuántas iglesias otras están poniendo dogmas y fórmulas para recibir alguna sanidad o algún milagro de Dios? No es así. Es Dios el que hace directamente las cosas, y Dios es el Dios de los instantes, y Dios es un Dios que cumple propósitos con una multiforma de hacerlo, y hay muchas caras en esto, no solo uno. Hay muchos modos en que Dios obra. No obra de una manera, pues Él es Dios, Él es el soberano, y Él puede usar de muchos recursos y muchos medios, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene todos los recursos en sus manos, y de Él es toda la sabiduría y la soberanía. Muy bien, vamos a ver lo que sigue. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar tercera vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Acuérdense que esta era una manera de probar. Cuando hubo ese pecado de Acán en el tiempo de Josué, y se acercaron pidiendo que las familias salieran a sus tiendas, Josué pasó y los ancianos y le dijeron, da gloria a Dios, y él confesó su pecado, y pues saben que ahí estaba el anatema, porque Dios había ordenado que obedecieran. Aquí está otra vez la obediencia, y no tomaran ningún tesoro ni nada.
cuando habían conquistado Jericó, más bien Dios había derribado los muros de Jericó y ellos habían entrado a Jericó y les dijo el Señor, no tome nada, y le dijeron, da gloria a Dios. Él dio gloria a Dios, lo estaban probando a este hombre, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, señalando que Jesús es pecador, cuando hemos visto que Él fue impecable, sin pecado, sin culpa, inocente, apartado de los pecadores. Ya lo vimos eso. Entonces Él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Los hechos son contundentes, hay verdades contundentes que suceden, hay cosas que son totalmente verdaderas, reales, y que ahí están. Nuestros ojos físicos los ven, nuestros oídos los oyen, nuestros sentidos se percatan de ello, pero estos le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Tercera vez. Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Claro, hay gente que no quiere oír, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y corazón y no entienden. No puede obrar Dios esas obras misericordiosas, poderosas. No puede obrar Dios esas obras sin perjuicio, porque los primeros que tienen perjuicio son los hombres, y no dejan que el Señor Jesús cumpla sus obras, cuando Él es eterno y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Y les pregunta, mire, nada más lo tomó el Espíritu, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Sí, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Pues no sabemos, creemos en Jesús, pero no que hoy haga milagros, que hoy haga maravillas, que hoy haga prodigios, que hoy haga señales, que hoy en su nombre se echen fuera demonios, que hoy en su nombre se sanen enfermedades venidas por obra de Satanás, o que hoy nos perdone nuestros pecados, nos limpie, nos sane y nos salve. No puede ser. O que hoy quiera manifestar sus obras en mí para que Él sea glorificado. No lo podemos creer, y hoy no se está teniendo esa fe en forma clara, y no está habiendo obediencia. Hay dudas de Cristo aún entre el pueblo de Dios, aún entre muchos siervos de Dios dudan de todo eso, de las obras manifiestas que el Evangelio nos revela, de las obras de misericordia, de obras de poder, de obras sin prejuicios, y superando las causas de los hombres, de obras que estorban que Dios haga cosas grandes y maravillosas y prodigios y señales, como está escrito. Oh, qué tremendo es todo esto. Seguimos leyendo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y les contesta algo que había sido enseñado por ellos. A veces nos enseña a un maestro de las Escrituras cosas, y luego él mismo no las acepta, las dijo de la boca para afuera, no las creyó en su corazón y en su mente. La palabra es para creerla en el corazón y la mente, no para ponerla en tela de duda, no para tener controversia con ella, no para decir esto sí acepto y esto no acepto. La palabra de Dios está escrita para que la recibamos completa toda, y no teniendo en nosotros ninguna controversia ni ningún reto que poner delante del Señor, ni ninguna palabra violenta contra lo que Dios ha dicho. Y sabemos, dijo este ciego, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les estaba diciendo, no, este hombre no es pecador, este hombre es santo, es inocente, sin culpa. Sí, es temeroso de Dios y hace su voluntad, por eso lo he oído. Dice el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.
si este no viniera de Dios, nada podría ser. Oh, qué enseñanza. A veces hay gente sencilla que recibe la palabra y es más contundente y radical en su enseñanza, en su creer, en su obedecer, en su tener de fe, en la esperanza, que aquellos que se creen conocedores de la palabra y que están tomando sus enseñanzas para derribar, siendo mentirosos o hablando verdades a medias que son mentiras. Sí, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, cuando el Señor dejó bien claro que el asunto de él no era porque él hubiera pecado ni sus padres, pero ellos no lo creyeron, sí, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Y nos enseñas a nosotros, oh, cuánto orgullo, cuánta soberbia hay para aceptar las obras manifiestas que están escritas en el Evangelio, obras de misericordia poderosas, sin prejuicio, obras cumplidas por el Señor, si crees, pero si no crees, nada se va a realizar, nada verás a causa de tu incredulidad. Anulas la misericordia, el poder de Dios, anulas toda la obra del Señor para suplir sin prejuicio toda causa que sea contraria, para que Él manifieste esa misericordia y ese poder, y para que cumpla su obra en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Y dice que le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ahora ya aparece otra vez, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahora está probando el corazón de este ciego de nacimiento. Ahora ya veía, ahora estaba claro, pero tendría ojos espirituales también. Y la pregunta viene de parte del Señor Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y yo te pregunto a ti: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú que Él es Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Crees tú que Él es el Mesías? ¿Crees tú que Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso? ¿Crees que Él hace grandes y maravillosas obras y que Él es el todopoderoso? ¿Lo crees? Yo lo creo. Hoy te invitamos a creerlo, para que esta fe obre en tu vida y venga esa confianza, como decíamos, y esa esperanza, y en muchas cosas tú puedas tener al Señor de tu parte, y el Señor tenga en misericordia de ti. Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque no lo había visto y ahora lo estaba viendo. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El Señor se está en esta hora manifestando. Hoy tenemos un Dios invisible, pero nosotros podemos decir que espiritualmente estamos viendo al Señor, porque Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como Moisés se sostuvo viendo al invisible, yo quiero que tú te sostengas viendo al invisible. Tú le has visto, y Él habla contigo hoy. Él es, y Él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Vea nada más, Él se entregó en fe, Él obedeció y lo adoró. No puedes adorar a hombre, no puedes adorar a ángel, adora a Dios. Esa es la revelación, y eso es lo que molestaba a estos, porque era el Dios encarnado. Indudablemente que era el Hijo del Hombre, indudablemente que era el Hijo del Altísimo, indudablemente que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, pero era también Dios mismo, el Dios encarnado. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Oh, qué cosa está dando el Señor tan tremendo. Y esto habla de no solo de un asunto de ceguera física y material, sino un asunto de ceguera espiritual, moral y mental. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
Jesús les respondió: si fuerais ciegos en el sentido de no tener la vista, de tener los ojos materiales y físicos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque a veces estamos leyendo la Escritura, a veces estamos viendo objetivamente el milagro, como en este caso del ciego de nacimiento, y no queremos creer. Entonces nosotros retenemos pecado por incredulidad, por duda, retenemos pecado por desobediencia y por no creer que las obras de Dios son misericordiosas y están manifiestas en el Evangelio, y por no creer que expresan ese poder, y por no creer que el Señor es sin prejuicio y que sobre las causas que tenemos va a obrar, y que Él es la luz del mundo, y la luz ha venido para que no prevalezcan las tinieblas en muchos sentidos. Queremos concluir como resumiendo estos versículos de Juan 9 del 6 al 41 con el siguiente decir: las obras de Dios causan controversia. Las obras de Dios rompen la religiosidad, rompen los dogmas, rompen las tradiciones de hombres que invalidan la palabra de Dios. Son locura a la mente del hombre, piden obediencia a las órdenes dadas por el Señor, el hacer la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva a ver realizadas las obras de Dios en nuestra persona, muchas de ellas sin entenderlas, ni poder explicar a otros, pero recibiéndolas y disfrutándolas. Solo nos queda un camino: creer que Jesús es el Señor y adorarle como Dios. Lo que está escrito allí en 9:38, y él le dijo: creo, Señor, este ciego de nacimiento, y le adoró. Es ahora para ti, para mí, creer en Jesús. Él es el Señor, adórale como Dios. El Evangelio ha dejado manifiesto las obras de Dios. Estas son poderosas, estas son llenas de misericordia, estas son obras que rompen los prejuicios y las causas por las cuales Dios va a intervenir. Este es el cumplimiento de las obras que el Señor le encargó, que el Padre le encargó al Señor Jesucristo, y que ahora continúan, porque el Señor es ese Dios vivo, es ese Dios que es el que es, el que era y que ha de venir, el principio, el fin y el alfa, el omega. Es ese Jesús eterno. Gracias por ello, por su continuo presente, porque Él está con nosotros y quiere seguir haciendo lo mismo. Diríamos Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Padre, quede confirmado este mensaje, y te agradezco, Señor, todo lo que el Evangelio, la buena nueva, manifiesta acerca de las obras de Dios. Cuántas cosas me has mostrado. Y yo no quiero que tu pueblo esté malentendiendo que se trata nada más de el Evangelio para salvación y vida eterna. Quizá no han oído, Señor, tu pueblo, pero hoy abran sus oídos, que esto es no solo para salvación y vida eterna. El Evangelio es inclusivo y cubre todas las necesidades. Bien dijo Jesús cuando habló que Él era la puerta de las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, lo más importante es que alcancemos la vida eterna. Ese es el acto más poderoso, que ya lo he citado y hoy no lo cité, pero está dentro de las obras poderosas del Señor, el darnos salvación y vida eterna cuando éramos una raza caída y condenada y con naturaleza pecaminosa, descalificados del reino. Pero el Señor ha hecho esa obra poderosa y misericordiosa. Pero no solo queda ahí, Él quiere venir y dar la buena nueva en todas nuestras necesidades, en todas nuestras aflicciones.
en todas nuestras situaciones, en toda condición. Él tiene la misericordia y el poder para romper todo esto y hacernos bien. Recibe ese bien de Dios. Padre, que en el nombre de Jesucristo estas declaraciones de fe sean parte de mi oración y que tu pueblo pueda gozarse y recibir la buena nueva, tal como está escrito ahí en Lucas 4:18, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él en Hechos 10:38. Pero en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a dar apertura de cárcel a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gracias por todo ello, Señor Jesucristo, que después de este mensaje se hagan manifiestas las obras de Dios en nosotros, en todo lo que somos, hacemos y tenemos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través del Evangelio te conozco mejor, Señor Jesucristo, y estoy creciendo en el conocimiento de Jesucristo, de Dios, y en el conocimiento de tu gracia. Te agradezco. Gracias. Así sea para todo tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, parado en esto, en que el Evangelio manifiesta las obras de Dios, y viendo y tomando ejemplo aquí en el capítulo 9 de algunas de las obras de Dios, venimos ante ti, Señor, por la fe en el nombre de Jesucristo, sabiendo que tú estás con nosotros y que en tu nombre, al invocar al Padre y con la presencia de tu Espíritu Santo, estás listo para venir sobre nosotros y hoy, Señor, expresar tu misericordia y obras poderosas en nosotros y glorificarte para que nosotros creamos en ti y te adoremos, trayendo sobre nosotros, Señor, la sanidad que necesitamos. Uno, Señor, será en esta cosa hecha por causa de que limpies nuestra vida de pecado por tu sangre, por tu palabra y por tu espíritu. De que limpies, que sanes y que en esta hora nos salves y traiga sobre nosotros no solo la limpieza de pecado, sino la sanidad en nuestro cuerpo. Otro, Señor, porque echemos fuera demonios y sea sanada toda enfermedad, quebrantando el reino de las tinieblas, desatando la obra de Satanás, como está escrito en la palabra, tal como dijimos hace rato, Señor, en esa mujer que 18 años la tuvo atada a Satanás. Padre, reprendemos las obras del diablo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así declaramos, y así tú lo tienes escrito allí en el versículo 5, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gracias, porque eres la luz verdadera que alumbra a nosotros los hombres. Gracias, Señor, porque también nos sanarás de toda enfermedad que nos cause el reino de las tinieblas o que vengan por actos de hechicería o brujería. Gracias, Señor, por ello. Y gracias porque tus obras las vas a manifestar para que tú seas glorificado, seas alabado, seas adorado y bendecido. De una o de otra manera te agradecemos. Pero también en ello, Señor, vas a manifestar tus obras para que nos libres, Señor, de contagio, porque ahora la plaga que se ha dado por el juicio sobre las naciones y sobre México y sobre la casa de Dios se está multiplicando. Señor, que quede alejado de nosotros, que el saltar de Dios, el pesaj de Dios sea, haz la diferencia. Queden encapsulados virus, bacterias, microbios, microorganismos, gérmenes, hongos, alejados, muertos, destruidos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y traiga sobre nosotros en esta hora esa protección, Señor, para que nosotros nos mantengamos en salud. Así se cumpla tu palabra.
Gracias, Señor, también porque tú, Señor, no solo nos sanas de enfermedad y nos libras de las obras que en las tinieblas se están haciendo sobre nuestra vida, sino porque también nos llena nuestras manos, Señor, y porque se cumple tu palabra y no nos vas a dejar. No hay justo ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, porque así te clamó Salomón, y así te clamamos, humillándonos ante tu presencia, que nos des el pan nuestro de cada día hoy. Hoy, Señor, nos des los suficientes recursos, porque declaramos que tú eres nuestra fuente de ingresos y tú eres nuestra economía, porque tuyo son los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ella habitan. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque tú estás pendiente y de lo que necesitamos y lo vas a suplir, y no tendremos afán, sino estaremos confiados porque de ti dependemos, como ya hemos visto, de una o de otra manera. Gracias por ello te damos en el nombre de Jesucristo. Sea esto glorificado. Amén. Ahora nos vamos a despedir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Nos encomendamos a la gracia de Dios. Sí, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades. Lo que somos, hacemos y tenemos, se exprese toda tu gracia para que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir y nos libres del mal y todo salga a bien. Padre, declaramos preparados nuestros caminos delante de ti en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.